Ezequiel se ve bien, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué es lo que sale? Lo que sale en ¿La derecha? A la derecha. Ah, está bien entonces. Sí, solo a la derecha. Escucharme mejor. ¿Este teléfono es tuyo? Bien, Shabbat Shalom a todos. Gracias por haber venido, ¿cierto?, a nuestra comunidad en este Shaharit, este Shabbat. Ya sería, ¿cierto?, nuestro primer, no, el segundo, ¿o no? Segundo Shabbat de junio, ¿ya? Bueno, nuestra festividad, ¿cierto?, que podemos compartir y disfrutar en este lugar. Así que ya de acá pasa un tiempo sin tener otras festividades. Pero bueno, siempre es bueno reunirse y seguir conectados con todo este sentir, ¿cierto?, de cada festividad. Bueno, esta semana estábamos estudiando la parashá llamada Nasó. Nasó es una porción, ¿cierto?, que nos viene a hablar principalmente sobre lo que eran algunas distribuciones de funciones de los Leviim. Se habla en la primera aliyá de la familia gershonita, que fue asignada para transportar lo que eran las cortinas del Mishkan y los tapices del Mishkan. ¿Ya? La familia de Merari para transportar las vigas y la familia las vigas y los postes, ¿cierto? Y las basas del Mishkan, porque era móvil. Esas son las familias de Gershon y Merari. Se habla sobre algunas leyes, ¿cierto?, que alcanzamos a leer en esta porción o en este día, que tienen que ver con la expulsión del campamento de el Metzorá, el leproso, la persona que había tenido algún tipo de flujo, y cualquier persona que hubiese tenido contacto con un cadáver, un muerto. Se habla también sobre la ley del robo a una persona que hubiese llegado, ¿cierto?, a la tierra de Israel, que sería, o le llaman, bueno, los sabios le llaman converso, pero sería un extranjero residente, en estricto rigor. Se tenía que también restituir lo robado, si alguien le robaba, ¿cierto? Incluso si muriera por este robo sin dejar herederos, tenía que restituirse. Bueno, se hablan sobre las leyes de la Sotá, que es un caso, ¿cierto?, emblemático dentro de la Torá. La mujer, ¿cierto?, que tenía que beber esta mezcla amarga. Se habla sobre, bueno, por ser acusada de adulterio, y el caso del Nazir, que sería el nazareo, que leímos, ¿cierto?, en la Haftará también, un caso. ¿Cómo le llaman? Shimshon, que así se dice, Samson Shimshon en hebreo. Y ya al final se habla sobre los korbanot que eran ofrecidos por cada príncipe de las tribus de Israel en el altar. O sea, también participaban de alguna forma, ¿cierto?, llevando hacia el altar. ¿Qué podemos señalar dentro de esta porción como un tema relevante para nosotros también? Bueno, mucho se habla sobre los Kohanim o los sacerdotes. Bueno, era particular, ¿cierto? Y nosotros lo hacemos cada vez que nos reunimos en Shabbat. Se bendice, ¿cierto?, a los hijos, se bendice a la familia,
¿Quiénes fueron los que tuvieron esta misión? Los Kohanim. Bueno, los descendientes de Aarón recibieron una mitzvah, un mandamiento, que era bendecir, ¿cierto?, a los hijos de Israel a través de esta bendición. Y en generalmente en el templo durante la hora de los sacrificios. O sea, era en ese momento donde se bendecía al pueblo, en medio de los sacrificios. Los sacerdotes miraban, ¿cierto?, hacia el pueblo, alzaban sus manos, ¿cierto?, e impartían esta fórmula de las 15 palabras, Yevareja, Adonai, Beishmereja. Una frase, ¿cierto?, que está atestiguada en algunos, incluso amuletos de la antigüedad, que la gente se colocaba, están tallados algunos bien antiguos, con estas palabras, así que era una frase bien importante en el mundo antiguo también para los hijos de Israel, y se ha hallado reliquias arqueológicas de esta bendición, tan antigua que era, o escritas también en piedra, como colocándolas, ¿cierto?, como a las afueras de las puertas, por ejemplo, o de las casas. Bueno, ¿por qué era el sacerdote? Una pregunta. ¿Por qué el sacerdote, que era encargado de estos sacrificios, era también seleccionado para hacer estas bendiciones hacia el pueblo? Porque tenía que ser él el conductor de todo este amor o esta bondad que el Eterno prodigaba a su pueblo Israel. ¿Por qué tenía que ser él? Podría haber otras personas que lo hicieran. Uno podría decir, bueno, los levitas, a lo mejor una tribu en particular, a lo mejor Moshe en un tiempo y algún sucesor, pero no, eran ellos los sacerdotes. Entonces, lo primero es comprender la naturaleza de lo que tiene que ver con la bendición. Bendecir, ¿cierto?, a otros. Esta palabra que es berajá. Bueno, de hecho en hebreo esta palabra berajá tiene que ver, por ejemplo, con la palabra rodilla, ¿cierto? Se hablaba mucho sobre, es prácticamente la misma raíz, inclinarse, ¿cierto?, que bendecir. Entonces, por ejemplo, cuando una persona iba a bendecir a otra, no sé si lo han visto, la imagen como que ponían sus manos sobre esta persona, o la persona se inclinaba, ¿cierto?, se arrodillaba para recibir una bendición. Por lo tanto, hay un reconocimiento en ese acto, ¿cierto?, de que alguien, digamos, se dispone a recibir una bondad o una palabra, ¿cierto?, de otra persona. Toda bendición de por sí lleva un reconocimiento esencial. Y lo primero es que Dios, ¿cierto?, el creador de todas las cosas, fundó, ¿cierto?, este mundo, digamos, con pleno altruismo. O sea, él no lo hizo por el bien de sí mismo, se entiende que lo hizo por el bien de otros, por el bien nuestro. Y asimismo, el Eterno, el Creador, el primero, ¿cierto?, que como dice el Salmo, se inclinó, o se inclina a Él a mirar, y se humilla a mirar, ¿cierto?, sobre la tierra. Él es el primero, ¿cierto?, que la fuente de toda bendición, por así decirlo, que Él se inclinó para mirar aquí, quizás nosotros que somos como langostas, como dice también otra escritura, en el círculo de la tierra, que de hecho desde el espacio ni nos vemos. Bueno, es cosa de subir un poquito y ya no nos distinguimos, nadie. Pero aún así el Eterno se inclina a mirar, ¿cierto?, acá, humildemente. Y sabemos que de Él y de Dios Creador emanan todos los tipos de bondad que existen en este mundo, en esta vida. Por lo tanto, hasta el punto de que cualquier bendición, se dice en el Tratado Berajot, que no menciona el nombre de Dios, no se considera bendición. Pero en realidad, ¿quién es la fuente de toda bendición? Nuestro Padre Creador. Por lo tanto, toda bendición debe incluirlo a Él, que es la fuente de toda bendición. En esencia, por lo tanto, la bendición es quizás
ajeno, el concepto o el entendimiento es ajeno quizás a este mundo. ¿A qué nos referimos? Que la bendición es una manifestación de bondad que denota una ruptura, digamos, entre quien la da, ¿cierto?, y el resto que la recibe. Hay una separación, hay una frontera. Porque hoy día a lo mejor decimos yo te bendigo a ti, tú me bendices a mí. Pero en realidad esta bendición es una manifestación de alguien que da una bondad a otro. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que entender también que en este mundo se puede aplicar más allá de solo lo físico. En realidad los sabios siempre han entendido que esta bendición es una manifestación espiritual. ¿Ya? Sería difícil, por ejemplo, pongámoslo así, una persona alta puede, no sé, puede bajar sus manos y bendecir a alguien pequeño, porque es más alto que el otro, ¿cierto? Y puede poner sus manos. Pero no porque sea más alto que otro significa que tiene una altura, una grandeza especial para bendecir a alguien más pequeño. No necesariamente. Bueno, de hecho, en Egipto, cuando uno se fija en los jeroglíficos que tenían ellos y en algunas, ¿cómo se llama? Con algunas marcas que hacían en los muros, ellos tenían muy particularmente que el faraón se veía como alguien gigante, ¿cierto? Una silla gigante y el resto eran pequeñitos. Prácticamente él se sentaba y los pies se ven enormes. Como dice la escritura, que Dios va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Bueno, era una imagen que hacían los egipcios. Ellos se ponían como personas enormes, ¿cierto? Los faraones, y que los demás tenían que inclinarse ante ellos. Ahora, no porque una persona sea grande o tenga riqueza o algo físico significa que puede bendecir a otro, nuevamente. No es el concepto. Los sabios dicen en realidad todo lo que es la bendición es una muestra de bondad hacia otro. Y esa bondad primogénia es de Dios. Por lo tanto, quizá la bendición en este mundo no se somete a lo físico, a lo natural, sino que va más allá en el ámbito espiritual. Porque hay una influencia divina en esto. Hay algo que desciende de arriba hacia abajo, impregna, ¿cierto?, el mundo. Por lo tanto, requiere que una fuente superior, efectivamente superior, sea la que entregue esta bendición. Ya, ¿por qué dijimos todo esto? Es porque, ¿quién decía la bendición coanítica? Que así le llamamos el Cohen. Y aquí es donde entra el Cohen. ¿Por qué el Cohen bendecía al pueblo? Bueno, el rol del Cohen efectivamente era conectar al pueblo, o a la tierra, ¿cierto? O el cielo, mejor dicho, con la tierra. Trataba de conectarlo, ¿cierto?, a través de todo este servicio. Y esto se ejemplificaba, ¿cierto?, diariamente cuando él ofrecía el sacrificio diario, porque de alguna forma u otra todos estos sacrificios se elevaban, ¿cierto? Un sacrificio elevado, así se llama, un holocausto continuo. El servicio diario que se le llama así, ¿cierto? Por lo tanto, esto hacía, ¿cierto?, que de alguna forma aumentaba la santidad porque hacía una conexión entre esto con lo físico, lo espiritual con lo físico. Bueno, en la Birkat Kohanim, ¿qué es lo que se toca? Todo lo que es la protección, ¿cierto? Se habla de la gracia, el éxito, la prosperidad y la paz. Todo esto se menciona allí. Entonces él con su mano extendida, ¿cierto?, simbólicamente, por así decirlo, él aceptaba. Pues así, a ver cómo lo podemos colocar. Él extendía sus manos, elevándolas, ¿cierto?, o conectándolas con el cielo, con algo más elevado, para poder derramar, o que se derramaban a través de él, ¿cierto?, todas las bendiciones hacia la creación. Es decir, había como un direccionamiento, ¿cierto? Como que de toda
la fuerza y la bondad de Dios que cae y recae sobre el mundo, que yo como Cohen soy un conector entre la espiritualidad de Dios, ¿cierto? Y la fuente de la bendición para con todo el pueblo, por así decirlo, canalizo toda esa bendición que viene de Él hacia el pueblo. Claro, sí, puede ser eso, como un reflejo. Se reflejaba hacia el pueblo de Israel. Y él podría, por así decirlo, recibirlo por esa conexión y luego manifestarla hacia el pueblo de Israel. De una manera simbólica. Entonces, por supuesto que todo canal, ¿cierto?, que represente la bendición de Dios tiene que tener el carácter de Dios, ¿cierto? Tiene que ser parecido a la fuente. O sea, Dios no va a elegir, ¿cierto?, cualquier fuente, ni de cualquier reflejo para Él otorgar, ¿cierto?, su bondad. No lo hizo y lo sabemos porque Él permitió que se hiciera un Mishkan. Y cada cosa que fuera un reflejo, ¿cierto?, de lo que Dios planteaba, de cómo tenían que ser las cosas. Moshe vio una imagen y ellos tenían que procurar que esto fuera como la imagen que Dios les mostraba, ¿cierto? Entonces, es la imagen de Dios la que tiene que verse reflejada en estos Kohanim. Entonces, el Kohen era un embajador elegido por Dios. Eso es lo que dice, ¿cierto?, los sabios. Era la personificación de Dios, un embajador. Bueno, le suena este concepto, ¿no? Que se habla mucho en el Brit Hadashah. Somos embajadores del Mesías. Bueno, en realidad, los representantes de Dios, ¿cierto?, en medio del pueblo de Israel, eran los Kohanim, los sacerdotes. Eran los embajadores de Dios en este tiempo. Por lo tanto, ellos representaban la voluntad divina. No solamente tendrían que bendecir a la nación de Israel con estas palabras de amor, sino que también tenían que caracterizar a Dios de alguna forma u otra. Entonces, esa labor tenía que ser la de los Kohanim, que eran pacifistas entre el pueblo. Ellos mediaban, mantenían la armonía, que es lo más importante, por lo tanto, digamos, para que una persona, o para que exista la bendición, es que este canal sea armonioso y mantenga la paz entre el pueblo. Y aquí nace, ¿cierto?, por qué son los Kohanim hijos de Aarón. Porque se dice que Aarón era una persona que mantenía la paz entre el pueblo, entre la nación. ¿Puede haber bendición en un lugar donde están todos peleados? En un lugar donde todos discuten, están en desacuerdo todo el tiempo. No hay bendición ahí. Y uno sabe que no hay bendición porque no hay paz. Como la frase, ¿no?, que sale del rabino, ¿cómo se llama? Shlomo Haskiel, si no me equivoco. Donde hay paz, hay amor, ¿cierto? Donde hay amor está la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios, hay no, ¿cómo es que termina la frase? Ahí mueran sus hijos, que hay varias versiones. Pero una bendición que sale en algunos sidur también. Unas palabras de uno de los sabios que hizo el Shulchan Aruch. No recuerdo bien. Pero en el fondo, los Kohanim eran estas personas que mantenían el amor, la bondad, la mediación entre el pueblo y Dios. Mantenían la paz. Porque mientras los hijos de Israel, ¿cierto?, cometían falta, pecaban, erraban, y Dios tiene que decir que no ingrese en el campamento el leproso, que no ingrese a alguien que tenga flujo, que no ingrese a alguien que toque muerto, o sea, no contaminen, ¿cierto?, el campamento, tiene que mantener el orden. Por otro lado, están los Kohanim todos los días, incesablemente manteniendo la paz. Entonces, si esto fuera, ¿cierto?, como un hogar, podemos decir que los Kohanim eran los encargados de mantener la Shalom Bait. Ellos mantenían la paz del hogar entre Dios y el pueblo de Israel, porque convivían en ese momento, ¿cierto? La presencia de Dios estaba ahí, tenía que convivir en paz con el pueblo.
y viceversa. Las acciones del pueblo tenían que mediarse mediante los sacrificios como un reflejo de que tenemos que estar reconciliados con Dios. Si no, no hay bendición. Entonces cuando esto ocurre, la bendición de Dios, ¿cierto?, se derrama sobre el pueblo de Israel y sobre nosotros también. Por lo tanto, eran una expresión, ¿cierto?, del amor de Dios que otorgaba a su pueblo. Y su santo nombre, el nombre de Dios, era mencionado, ¿cierto?, en esta bendición, porque ellos lo reconocían a Él como la fuente de toda bendición y en ese momento de toda paz. Entonces, esto pasa a través del Cohen, a través de sus manos. Entonces, de esta forma cada uno podría entender, así como el Cohen es capaz de recibir, ¿cierto?, la bondad de Dios y posar en sus manos, también puede recaer sobre nosotros. O sea, porque si yo veo que alguien me promete algo y no se cumple, o no veo que nadie se cumple, no sé si se va a cumplir en mí. Pero si veo que el Cohen tiene el reflejo de Dios, está siempre conectado con Él, es un reflejo de que nosotros también podemos tener esa relación con Dios y que Dios también nos puede bendecir a nosotros. Que también puedo entrar en su casa, que también puedo ofrecer sacrificio de mi corazón, de mis labios. Entonces, de ahí cierto que entendemos también el lindo corazón que tenía David, porque David no era sacerdote ni nada de ahí, entraba en la casa de oración, iba allá, cierto, entendiendo este reflejo, así como ellos reflejaban esa comunión con Dios, él también deseaba y anhelaba esa comunión con Dios. Porque alguien diría, no, basta con que ellos lo hagan. No, si la idea es que el pueblo viera ese reflejo de lo que Dios les daba a ellos y toda la bondad y todo, que pudiesen deleitarse en la casa de Dios, morar en sus atrios, pasearse por allí, comer delicias, etcétera. Bueno, que Dios, el pueblo también podía recibir eso de parte de Dios. Esta era la idea, ¿cierto? El pueblo pudiese entender ese mensaje a través de los Kohanim. En la época de Yeshua la cosa era diferente. Los Kohanim vivían en lugares altos, muy abundantemente, y el resto del pueblo muy diferentemente. No solo eso, sino que no andaban por el camino de los demás, no ayudaban al que necesitaba, y en realidad eran bien déspotas, era una casta prácticamente, sacerdotal. Se pagaba para ser uno de ellos. Claro, tenían su propia moneda, empezaron a ganar dinero. Ya, esa imagen de lo que tenía que mirar uno al sacerdote y ver a Dios ya no era. Sí, Yeshua se molestó porque la casa de Dios, que tenía que ser vista como ese reflejo, una casa llena de paz, llena de amor, llena de bendiciones, llena de reconciliación, llena de perdón, no era eso. La casa de Dios ya no era esa casa de perdón, de oración, de reencuentro. Era una guarida de ladrones. Así le llamo. Terrible. Entonces, descendía a través de él estos receptores de su amor. ¿Qué más podemos decir al respecto de esto? También hablando de los sacerdotes. En este libro de Bamidbar existen muchas cosas que son bien, ¿cómo decirlas? Son un poquito difíciles de entender, un poco más, ¿cómo se llama? Un poco desconcertante cierta imagen. ¿A qué nos referimos? La Torá, ¿cierto? Por ejemplo, registra las ofrendas sacrificiales de las 12 tribus. Tenían que consagrar y dedicar el templo, o sea, el tabernáculo. Ahora, las ofrendas eran idénticas, las que tenían que entregar cada tribu. Pero sin embargo, pese a que eran iguales, la Torá se gasta unos buenos versículos y capítulos en repetir una y otra vez que es la misma bendición. O sea, y tal
tribu ofrecía tal cosa y tal la otra. Pero si es lo mismo, ¿por qué no dijo las 12 tribus ofrecían esto? ¿Por qué tiene que detallar, por ejemplo, individualmente una a una si ofrecían lo mismo? Porque en el fondo, y lo que nos quieren decir los sabios, o sea, la Torá, es que si una ofrenda, en el fondo cada ofrenda de cada tribu era una decisión propia de la tribu. No es como que hay que ofrecer esto, bueno, veamos quién lo hace. No, cada tribu tenía que cumplir con ofrecer esta ofrenda y era una decisión de cada tribu hacerlo. Y era diferente, ¿cierto? Y cada acción de uno de ellos era diferente a la acción del otro. De repente, a veces, uno en comunidad o en familia, basta con que uno haga las cosas y los demás, ¿para qué la van a hacer? Pero ¿qué pasa si no solamente algo bueno lo hace uno, lo hacen todos? Es diferente, ¿cierto? Cada uno decidió hacer algo bueno en ese momento. De repente puede ser que, pongámoslo así, hay que visitar a alguien que está mal. No, va solamente una persona en representación de la familia. Pero ¿qué pasa si va cada uno de ellos a visitar a alguien que está enfermo o mal? La acción es diferente. Es decisión de cada uno, ¿cierto? Ofrecer una ayuda, mostrar un apoyo, un amor. Entonces, la disposición de cada uno es diferente. Y por eso la Torá dice los sabios que destaca, aun cuando sea la misma acción, que cada uno de las tribus tenía que hacerla. Ellos ofrecían su disposición en hacer las cosas. Ahora, esta redundancia igual ha traído algunos otros comentarios, obviamente. Algunos dicen que si bien las ofrendas eran idénticas, el espíritu y la motivación de cada uno de ellos, que los motivaba a llevarlas, era diferente en cada tribu y en cada individuo. De hecho, sí, a veces es cierto, cuando todos vamos para un lugar, no todos tienen la misma idea. O piénsenlo usted, no sé, pues cuando uno va a comer afuera, si tienen la oportunidad, ¿cierto? No todos van a comer lo mismo. Ven el menú, no, yo quiero eso, yo quiero esto otro, yo quiero esto otro. Hay diferentes motivaciones. A lo mejor todos quieren comer, pero no todos quieren comer lo mismo. Incluso aunque pidan todo lo mismo, hay alguien que va a decir, oye, estuvo bueno esto, no me gustó tanto, no, estuvo medio mal. Entonces es como, es el gusto de cada uno, del consumidor. No se basa a veces en la acción, sino en la experiencia que genera esto. Entonces ahí dicen que en realidad, claro, la motivación variaba entre cada uno de los hijos de Israel, entre cada tribu, en el ofrecer este sacrificio. Ahí es como que se valora más que la acción comunal, digamos, de comunidad, se valora esa acción en particular. Sí. Era lo que movía el corazón de esa persona. De hecho, cuando se hizo el Mishkan, ¿no? También se dice, bueno, que traigan acá lo que mueve su corazón. Entonces, digamos que esto se mantuvo a través de estas ofrendas que ofrecían las tribus. Lo que les mueve el corazón. Está bien, Dios te dijo que hay que hacer esto. Alguien podría decir, pucha, ya hay que hacerlo, vamos. Pero alguien diría, oye, es un agrado poder cumplir con esto. Y otro lo haría por cumplir nomás. Pero es diferente la motivación personal. Entonces, por ejemplo, ¿cómo uno puede lograr una oración personal y personalizar una oración de textos, por ejemplo, que uno hace todo el tiempo? O pongámoslo de otra forma. Estamos todos aquí haciendo las oraciones del Sidur. Estamos haciendo lo mismo, pero probablemente la intención del corazón de cada uno de nosotros sea diferente en ese momento. Entonces, aunque todos recitemos al mismo tiempo, no estamos con la misma intención en nuestros corazones, aun cuando sean las mismas letras. No hay dos personas iguales físicamente. Tampoco lo hay dos personas iguales, digamos, espiritual o mental, emocionalmente. No existen dos personas iguales en lo que están pasando en su interior. Así como tampoco existen dos personas iguales hacia afuera. Por más que sean gemelos, mellizos, no importa. No son iguales. De alguna forma los puede distinguir.
Entonces, la oración o la tefilá, por ejemplo, no solo surge de nuestro cerebro, nuestros labios, de leer algo y repetirlo, sino que también de nuestra emoción, lo que estoy viviendo o lo que he vivido estos días. Y estas palabras me llegan, o a lo mejor no me llegan estas palabras, me llegan otras. Entonces, habla sobre nuestra relación única con el Creador. Hay quien dice, de hecho, que, como dice el Brit Hadashah, no seas como los gentiles que hacen vanas repeticiones. Entonces dicen que nosotros, como estamos haciendo las oraciones las mismas oraciones, hacemos como ellos, vanas repeticiones de las mismas cosas siempre todo el tiempo. Pero no es así, porque cada experiencia es diferente, cada día es diferente. Puedo hacer la misma oración y un día conectarme demasiado con algo y otro día a lo mejor no, pero con otra cosa, etc. Entonces, de la misma forma, las ofrendas de cada uno de los tribus de los hijos de Israel, ¿cierto?, era una decisión diferente, el cómo las llevaban. Pudieron haber sido físicamente idénticas, pero espiritualmente eran diferentes, eran únicas. Y como es única, a Dios no le sirve simplemente que sea una para todos, porque todos tienen algo diferente que ofrecer. Y Dios permitió, ¿cierto?, que todo el pueblo también ofreciera sacrificios, porque todos tenemos algo diferente que ofrecerle a Él. Porque de hecho Él tiene algo diferente que ofrecernos a cada uno de nosotros. Por mucho que esto sea una estructura muy metódica, Dios tiene algo diferente que ofrecernos a cada uno de nosotros también. Somos diferentes para Él. Otra cosa que podemos aprender de esto es que en cuanto somos nosotros constantes en la repetición de estas ofrendas, en lo que hacía el pueblo, ¿cierto?, esta constancia era el triunfo de permanecer, de perseverar, por sobre destellos, por ejemplo, de brillantez. De repente, a alguien podría ocurrírsele, ¿sabes qué? Dios pidió 100, pero tengo tanto, voy a ofrecer 1000 una vez. Pero a lo mejor al siguiente mes ya no tiene 1000, no tiene nada, le fue mal, ofreció 0. Pero no está cumpliendo con lo que se pidió ahí. Cada tribu tenía que ofrecer la misma cantidad constante siempre. Y esto es como dicen, os enseña que es mejor ser perseverante, porque a la larga la constancia siempre le va a ganar a la brillantez o a la genialidad. Si una persona es constante en algo, por ejemplo en el estudio de algo, alguien puede decir, no, pero es que yo soy medio duro, no entiendo esto. Pero estudie todos los días algo, día y noche, véalo, y el día de mañana, aunque esté al lado de un genio, usted va a saber más que él sobre ese tema. Si lo estudia, se dedica y crece. Entonces, es preferible esta constancia dentro de la Torá y dentro de lo que Dios quiere en nuestra vida, a que solamente asistamos en algún momento. No, cuando me vaya bien, ahí voy a ir. Ahí voy a dar una ofrenda, ahí voy a, no sé, voy a ofrecer mi gracia. Cuando Dios me libre de todo este mal que estoy pasando, ahí voy a agradecerle. ¿Por qué? Si puede hacerlo siempre, todo el tiempo. No necesita un momento específico, sino la constancia. Y eso es lo que Dios pidió de las tribus. Constancia en sus ofrendas. Esto es como la antigua fábula, ¿no?, de la liebre y la tortuga, ¿cierto? Bueno, por mucho que la liebre sea más rápida, si no avanza, la tortuga le gana. Entonces, la repetición, y esto es una de las claves del judaísmo, ¿cierto?, es la repetición de algún acto, de las oraciones, del hebreo, lo que sea, lo que nos da seguridad, pero también lo que nos da esperanza. Por un lado, ¿cierto?, nos da seguridad repetir un acto, porque ya sé cómo hacerlo. Lo voy a hacer tantas veces que no voy a estar inseguro. Entonces, Benjamín, a partir de la próxima... A repetir. nos va a dirigir toda la semana.
en el fondo es eso. La repetición, la constancia nos da la seguridad para que nosotros estemos tranquilos de lo que estamos haciendo, pero también nos da algo de esperanza, porque yo sé que si soy constante, si permanezco y tengo seguridad, las cosas también las puedo hacer mejor. El día de mañana cada vez me voy a superar, me voy sintiendo más seguro y eso me da la sensación de, mira, las cosas pueden ir mejorando. Puedo hacer otra cosa más. Nos da esa esperanza. Pero cuando uno no es constante, no se siente seguro, no va a creer que lo puede hacer bien y tampoco va a creer que puede hacer otra cosa bien. Entonces prefiere, ¿sabes qué? No, dar un paso al costado. Y las claves dentro del estudio de la Torá, del Talmud Torá, es repetir. Se va y lee la Torá una y otra vez. El Talmud se estudia así, se lee, se repite, se discute. Pero esta palabra de acá y todo el tiempo se está repitiendo. Entonces, todos los años repetimos la Torá también. Estamos todo el tiempo en esto. Esto nos da esperanza de crecimiento. Gran parte del judaísmo en sí, por completo, se basa en la repetición. Cada acción recurrente. Asimilamos e internalizamos, ¿cierto?, que estamos cumpliendo o estamos haciendo lo correcto. Cuando yo hago una vez algo que está bien, yo no me puedo sentir seguro si estoy haciendo lo correcto o no. Pero si yo hago siempre, sé que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, de repente esto es como el engaño que a veces tienen los hijos, ¿no? Que piensan que por hacer una cosa buena o una nota buena, está todo bien. Entonces hacen bien mal. Claro, después se confían y sale todo mal después. No, uno tiene que saber, no es que me saqué un 7 y estoy feliz, a una buena nota. No, tiene que ser siempre. Siempre me tiene que ir bien. Y ahí yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Porque es algo constante, permanente, ¿cierto? Eso, claro, o sea, ya se sabe que va a haber una buena decisión. Pero cuando no hacemos las cosas bien siempre, no estamos seguros si estamos en lo bueno o no. Entonces, ¿cómo una persona puede decir que no hace ningún mal si en realidad no está seguro si hace algún bien? Hay gente que dice, no, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco es que haga lo bueno. ¿Seguro que eres una buena persona? Porque dicen, no, porque no hago ningún mal, pues soy una buena persona. ¿Estás segura que haces cosas buenas? Porque, claro, lo evaden por ese lado. A lo mejor nunca hacen algo malo, pero alguna vez ayudan a alguien, son buenas personas, tratan bien a los demás. Bueno, a veces nos autoengañamos con esto. Entonces, con cada repetición se nos confirma y cada mitzvah que uno cumple, estoy haciendo lo correcto ante él. Hasta que esto se convierte en algo natural. Lo mismo pasa en la oración. Hay una historia aquí que comentar. Una vez en la batalla por la colina, para ganar de dónde lanzar las municiones en la guerra de los 6 días en Jerusalén, el ejército jordano estaba atrincherado en esa colina, tenía tomada la colina, y la mayoría de los expertos militares creían que era un suicidio intentar desalojar esa colina. Bueno, estábamos en desventaja absolutamente. Ellos tenían tomada la colina. ¿Qué se puede hacer ahí? Nos van a masacrar. Pero la colina era el punto central por la batalla de Jerusalén, o sea, la guerra de los 6 días. Si no se ganaba esa colina, no se ganaba Jerusalén. Por lo tanto, al controlarla, el resto de Cisjordania quedaba abierta al contacto móvil, a la invasión, ¿cierto? Y a poder conquistarla. Entonces hay un soldado que vivió en ese momento y él escribió que esta terrible batalla se libró de noche. ¿Y qué pasó? Que cientos de sus camaradas murieron. Muchos resultaron heridos. Pero también los jordanos sufrieron grandes pérdidas.
Y en un momento dice que él se encontró solo. Todos caían. Y estaba él solo, rodeado de tropas jordanas. Y él dice en su historia que él sintió un impulso abrumador de orar en ese momento. Necesitaba orar. Estaba solo. Contra un ejército. Como dice el Salmo, que un ejército campe contra mí. Bueno. Él oró en ese momento y luego se dio cuenta de que oró como nunca había orado. De hecho, no sabía qué hacer. No sabía cómo comenzar la oración. No sabía muy bien cómo era ese momento, pero necesitaba orar. Y él decidió, en ese momento, en ese primer paso, porque este soldado dice que nunca había hecho una oración así, espontánea. Decidió que si él sobrevivía, y de hecho lo hizo, iba a aprender a orar, para que cuando tuviera que orar, supiera qué debía hacer. Entonces, en ese momento él necesitaba orar, pero no sabía cómo orar, qué hacer, pero sobrevivió. Dio el primer paso, pero ese primer paso no se puede quedar ahí, tenía que continuar. Dios le dio la victoria por ese impulso que tuvo. Él pudo vivir esa victoria, pero lo cierto es que para saber hacer algo y tener seguridad hay que estar constantemente haciéndolo. Entonces, es algo curioso, ¿no? Pero de repente las personas, de hecho, dicen, no, me voy a arrepentir en el último momento de mi vida. O sea, a lo mejor ni siquiera sabe si está arrepintiendo bien, po. Si nunca se ha arrepentido, a lo mejor va a decidir, no, si al final me voy a cambiar. A lo mejor no cambia, no sabe cómo cambiar, se quedó igual. Y hasta ahí llegó. Hay personas que piensan así, no, si después voy a cambiar, voy a hacer esto. Pero no saben cómo hacerlo, no tienen la seguridad. Por lo tanto, van a desaprovechar la oportunidad. Lo mejor, porque nadie está exento de cometer errores, que sí. Cometo errores y me arrepiento. Yo sé que en algún momento si cometo algún error quizás mayor, me voy a poder arrepentir, si es que de verdad lo he hecho genuinamente. Pero hay personas que no saben de esto. Y aun cuando quieran, no lo van a lograr. Gente que a lo mejor quiere orar y arrepentirse y no lo va a lograr. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Pero nuestras lecciones, ¿cierto?, tienen que ver con que la fuente de toda bendición es nuestro Padre, nuestro Creador. Pero la única forma de reconocer esto, o de saberlo, también tiene que ver con la continuidad, la constancia. Los sacerdotes todos los días estaban ahí ofreciendo sacrificios, todos los días conectados con Dios, todos los días cercanos a Él, para dar la impresión de que estaban tan cercanos que podían bendecir al pueblo, o Dios podía bendecirlo a través de ellos. La repetición, la constancia, la perseverancia, así como los hijos de Israel también tienen que ofrecer sacrificio, tenían que hacerlo ellos, diariamente, no que lo haga otro por mí. En el fondo, el mensaje, por lo menos de hoy, es que tenemos que ser nosotros los que tomemos la decisión, los constantes, no esperar que otro lo haga. O sea, si siento un deseo de hacer algo, hágalo. Lo peor, cierto, es no hacerlo. De repente, a mí me pasaba antes bastante que como que quería hacer algo bueno, pero me daba como vergüenza, entonces no hacía nada. O si involucraba a hablar con alguien, como que prefería no hacerlo. Pero al final eso no sirve, porque cuando uno hace la acción, ahí sí hay bendición. Todo entrenamiento da su fruto. Sí. Y si uno no se entrena, no crece. Y cuando no crece, nos da esa sensación de seguridad, de esperanza, pero también de conexión. Porque uno, cuando se conecta con Dios, se conecta con sus bendiciones y con la meta, que es Dios, al final de todo, ¿cierto? Yo sé que si estoy conectado con todos los días haciendo las cosas bien para Él, los mandamientos, yo sé que al final me estoy conectado con Él. Si yo recibo de abundancia de Él, de su mano, o su bendición, de la forma que sea, sé que estoy conectado con Él, porque lo estoy viviendo. Pero si yo no estoy conectado con Él,
y no siento esa ayuda, esa intervención, no siento su mano en mi vida, no estoy conectado con Él. Entonces, el pueblo se conectaba por los sacerdotes porque ellos eran ese reflejo. Y el pueblo también tenía que ofrecer sacrificio y llevarlos ahí porque tenían que conectarse con Dios de alguna forma y ofrecer lo que había en su corazón. Si no lo hacían, no hay bendición, no hay reciprocidad, no hay crecimiento. Cada cual se va por su camino. Entonces, dejar este mensaje, que igual es importante quizás para nuestra propia comunidad. La constancia, el permanecer, nos va a dar, ¿cierto?, el crecimiento, el apoyo suficiente para poder seguir adelante. Si no somos plenamente constantes, en algún momento decaemos y cuesta volver a retomar las cosas. Entonces, cuesta mucho, ¿cierto? Cuando uno se aleja de algo, cuesta volver, cuesta. Entonces, al menos tenemos que mantenernos, ¿cierto?, en una ruta. De repente nos podemos salir, pero saber de dónde vienen las cosas, hacia dónde hay que ir. Porque si no, nos va a costar mucho volver al camino. Los hijos de Israel tenían que saber de quién venía la bendición y a quién tenían que darle ellos la bendición. Y siempre. Así como todos los días los coanim me bendicen, también todos los días el pueblo tenía que bendecir a través de sus ofrendas y virtud que devolvían al Creador. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Bueno, se voy a cortar la grabación.